que yo creo en esta figura de revocación de mandato, tan es así que voté a favor de la reforma constitucional. Acuérdate que esta reforma constitucional no hubiera salido sin el bloque opositor y le dimos los votos necesarios a la reforma. A mí lo que me parece complicado, uno, faltan 11 días para que acabe este periodo ordinario. Dos, estamos viviendo un momento crítico de la pandemia. La gente está sin empleo, no hay medicina. Los jóvenes van a regresar a la escuela sin estar vacunados, porque aquí en México no se ha vuelto obligatoria la vacuna de 12 hasta antes de cumplir los 18 años. Yo creo que en este momento hay otros temas que serán mucho más urgentes para los mexicanos que están pensando quitarle el mandato al presidente, con todo respeto. ¿Qué es lo que está pasando? Para distraer, el presidente quiere una ley que le permita la ratificación de mandato, y eso no dice la Constitución. Entonces, el pasado lunes intentamos ponernos de acuerdo en un dictamen con la pregunta adecuada, con los tiempos adecuados, con las sanciones, con el presupuesto, y pues Morena simple y sencillamente se cerró a meter cualquier opinión del bloque al dictamen de revocación de mandato. Entonces, ellos lo van a poder sacar en septiembre porque tienen la mayoría simple para que salga. Nosotros sí seguimos pensando que en este momento pues no era lo oportuno sacar una revocación de mandato con un dictamen que está lejos de estar bien hecho. Estamos en contra de que se hagan las cosas mal y bueno, tenemos los votos necesarios para evitar este mal trabajo legislativo y en septiembre nos vamos a ver ya con calma pues para tratar de corregir esa ley. Es lo que te quiero preguntar, ¿cómo va a reaccionar el bloque de contención una vez que se inaugure el 1 de septiembre el periodo extraordinario, el periodo ordinario, y que se someta a discusión en la agenda de asuntos este tema de redactar la ley secundaria para reglamentar justamente la revocación de mandato y que pueda llevarse a cabo esta consulta democrática participativa popular el 6 de marzo del año entrante? Mira, seguramente nosotros vamos a seguir proponiendo algunos cambios en la ley que nos parecen indispensables para que no sea inconstitucional. Si no se cambia la pregunta, va a ser inconstitucional. Con la autoridad de la Policía de Investigación se indicó lugar y hora en donde se iba a realizar esta presentación y así se hizo, ¿no? ¿Por qué escogieron ese lugar en la noche, 1:06 de la mañana de esta madrugada en la colonia Roma? Aquí el lugar nos la fijó el señor diputado porque le acomodaba mejor, entonces prefirió ser en la calle, en la vía pública, para que pues la Policía de Investigación pudiera realizar las maniobras correspondientes sin mayor problema, ¿no? Pues recordemos las cuestiones de los cateos que han sido muy malas noticias para la Fiscalía, entonces para evitar ese alboroto o esos errores, por eso se hizo en un lugar público, en donde fácilmente la Policía de Investigación pudiera trabajar. Y efectivamente, realizaron un trabajo magnífico los policías, respetando el cumplimiento de los protocolos y los reglamentos de la función policíaca y pues el respeto de sus derechos fundamentales. Eso fue finalmente lo que sucedió. Lo llevan al reclusorio, pasa ahí el resto de la noche, todos los protocolos necesarios para el ingreso de un presunto culpable de un delito grave en este caso, y a la 1:27 p.m. comenzó la audiencia con el juez, ya quedó vinculado a proceso y ahora pues por lo menos le quedan 90 noches hasta que se presenten las pruebas en descargo, ¿es correcto? Pues falta muchísimo porque viene el plazo de investigación complementaria que puede prorrogarse hasta por 6 meses en total. Después viene una acusación que son aproximadamente 3 semanas, más una fijación de una audiencia intermedia, un mes más la audiencia de juicio que pueden ser 1 o 2 meses, entonces estamos hablando de por lo menos, por muy corto, de 6 a 1 año. Tiene también pendiente otro caso porque hay otra denuncia, tú nos lo comentabas la semana pasada, y probablemente se esté constituyendo un tercer caso radicado en Puebla. ¿Qué hay al respecto, doctor? Únicamente respecto de la segunda orden de aprehensión, pues queda pendiente todavía, ya también la fiscal general se ha manifestado de que se ejecutará la orden de aprehensión ahora que ya está privado de su libertad en un lugar identificado como es el reclusorio Oriente. Inédito, más allá
digamos, realmente lo que se votó y el procedimiento que establece la reforma laboral es preguntarle a los trabajadores si están de acuerdo o no con el contrato colectivo que se firmó a su nombre años atrás. En ese sentido, durante 2 días, 34 horas continuas de proceso electoral, más de 5,870 trabajadores de la General Motors acudieron de manera pacífica, sin ningún tipo de incidentes, a votar a través de un voto secreto si estaban de acuerdo o no con el contrato. Finalmente, el resultado, 3,200 trabajadores votaron por rechazar el contrato y 2,600 por conservarlo. Es así que la mayoría determinó que debía darse por concluido el contrato colectivo. ¿Qué significa esto? Que se termina el contrato colectivo, se protegen todos los derechos que establece el contrato colectivo, pero en contratos individuales, y se abre la posibilidad futura de que los trabajadores se organicen, elijan a un sindicato y puedan firmar un nuevo contrato colectivo. Esto se da en el marco no solo de la reforma laboral y el proceso de democratización del mundo sindical y laboral en nuestro país, sino también es importante destacar que es parte de las obligaciones en el marco del TEMEC, y precisamente este asunto de Silao fue una queja recibida por nuestro país, por parte de Estados Unidos, ante la posible violación de derechos sindicales. Luisa María, esta sería la punta de un iceberg, es decir, ¿podría haber subsecuentes revisiones de contratos colectivos como la ocurrida en General Motors, debido justamente al cumplimiento cabal de los acuerdos firmados por México, Estados Unidos y Canadá en el acuerdo comercial? ¿Podría haberlo en un futuro? Sin duda, yo creo que este ejercicio que hoy vemos como inédito va a ser un ejercicio muy cotidiano de ahora en adelante, no solamente porque los trabajadores acudirán a las urnas a votar por sus dirigentes, ya no se puede la votación a mano alzada, ahora hay que cada una y uno cuenta igual y va a votar por sus dirigentes, pero también en las revisiones de contratos colectivos se tiene que consultar a los trabajadores si están de acuerdo. Entonces será un ejercicio que se verá de manera más continua, más cotidiana, y esperemos, por supuesto, que no tenga que ser un procedimiento que se repita o que merezca una queja internacional. De la firma más afectada de Kansas City Southern de México, Óscar Augusto del Cueto, ha denunciado el precario Estado de Derecho que permite que se violen impunemente la Constitución y las leyes. A mí me preocupa que esta voz solitaria se pierda en el desierto, porque mientras el presidente de esta empresa hace estos señalamientos enérgicos, no se escuchan, salvo excepciones en el caso de industriales de Michoacán, las voces de la Confederación de Cámaras Industriales, del Consejo Coordinador Empresarial, y yo creo que eso tiene que ver en gran medida con el hecho de que muchos de los empresarios medianos y pequeños no han entendido que la política es demasiado importante para dejarla en manos de quien en buena parte son meros traficantes de influencias, simuladores, que utilizan los cargos de representación para provecho propio y de sus verdaderos mandantes, los dueños de México. Así que lo que está ocurriendo en Michoacán creo que solo es un ejemplo más de las condiciones adversas en las que se inscribe la inversión en México. No es suficiente para los industriales, para los empresarios, con enfrentar cotidianamente el acoso de los delincuentes, las extorsiones de autoridades de todos los niveles y la maraña de trámites que parecen diseñadas para alentar la corrupción. Frente a todo esto hay que agregar estas estrategias de lucha de grupos como el de la Coordinadora, que generan condiciones muy adversas y que tienen una repercusión sobre la inversión de creación de empleos, que creo yo es la forma más seria de combatir la pobreza en México. Así que la Coordinadora sigue siendo una piedra en el zapato para este gobierno, como lo fue para los anteriores.